Muy bien, hermanos, quiero agradecer nuevamente a nuestro gran Dios por la gran bendición, hermanos, que me concede el poder nuevamente estar delante de ustedes y compartirles la palabra de nuestro gran Dios. Hace como 15 días venía un poquito mal, ahora creo que vengo peor. Sí, traigo un gallito, hermanos, que no me deja en paz. Entonces, pero bueno, a lo mejor es por los nervios, porque hay que predicarle hoy el día del pastor, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo corto, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que cuando en nuestros corazones, hermanos, hay la disponibilidad de hacerlo, hermanos, Dios tiene muchas cosas que decirnos, ¿no? Entonces, ahora sí me agarraron a última hora, hermanos. Ayer ya por la tarde me dijeron, hermanos, tienen que predicar mañana. Los líderes me habían dicho, hermanos, hace como 15 o 20 días, hermano Jorge va a predicar. Y yo les dije, pues, ok, con mucho gusto lo hago, nada más cuando yo predico, me meto a la iglesia en problemas, porque se trata, hermanos, de ser agradecidos para con Dios, y porque ahora con el siervo de Dios. Entonces yo le decía a los líderes, hermanos, si ustedes no tienen ningún inconveniente, yo no tengo ningún problema compartir la palabra de Dios, para mí es un honor. Entonces, ayer, sí fue ayer, pastor, ayer, por la mañana, no, por la tarde, el pastor me habla, hermano Jorge, puede predicar mañana. Y le digo, no, hermanos, yo ya sé que hay alguien quien va a predicar. Y me dice, no, hermanos, no puede el hermano. Le digo, pues ni modo, hermano, se tiene que predicar usted solo, a ver a qué sabe predicarse usted solo, ¿no? Entonces, pero estando pensando en el trabajo, hermanos, y llegué en casa y yo tenía algo por ahí ya previamente preparado. Ahora sí, como decimos, el plan B, cuando hay una emergencia, hermanos, tenemos que asumir la responsabilidad como ancianos, como líderes de la iglesia. Entonces, ya le hablé como a las 10 de la noche, el tema, hermanos, a tratar en esta mañana, y yo creo que Dios me dijo, yo creo que sí se puede. Entonces es justo que el pastor hoy descanse en su día, es justo que lo consintamos un poquito. Entonces, pues ya le hablé al pastor, hermanos, como a las 10 de la noche, le digo, pastor, descanse, yo predico mañana. Y bueno, el hermano alzó las manos al cielo. Bueno, hermanos, el tema a tratar hoy es un tema o un pasaje, hermanos, de la Escritura quizá ya muy trillado, que yo creo que hasta lo conocemos hasta de memoria, ¿no? Entonces, Dios me permite utilizar este texto o este hermoso libro de la Escritura, hermanos, para tratar el tema de esta mañana. Y como título el tema le he puesto, hermanos, el pastor auténtico, el pastor ideal, el pastor de pastores, ¿no? Entonces, ese es el tema de esta mañana, y lo voy a basar, hermanos, en el Salmo 23. Es un hermoso salmo que le digo que quizá, hermanos, es un salmo ya muy trillado, ya muy escuchado, hermanos. Pero bueno, Dios permita que el enfoque que Dios me permita en esta mañana compartirles pueda, mis amados hermanos, llenar la vida espiritual de cada uno de nosotros, y en especial, ¿por qué no decirlo, hermanos? Bendecir la vida del siervo de Dios, ya que hoy, hermanos, pues estamos festejando, hermanos, el día del pastor. Yo creo que, hermanos, siempre vamos a tener este tipo de eventos para que la iglesia se llene. Sí, ahorita la iglesia está llenita, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir buscando otros métodos, ¿verdad? Para poder hacer que la gente participe, que nuestros hermanos participen en escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, si ya lo tenemos, hermanos, el Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor Jesús, en esta hora de la mañana, por la gran bendición, Padre eterno, que nos permites, Padre celestial, estar en este lugar, Padre celestial, donde la palabra tuya se comparte, Dios, donde la palabra tuya, mi Dios todopoderoso, se imparte. Solo quiero suplicarte, Padre celestial, que utilices, Padre eterno, a este humilde siervo tuyo, y que me des, Padre celestial, palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, Dios, para poder interpretar correctamente la palabra tuya. Y Dios, sabemos, Padre celestial, y es nuestra convicción, que las Sagradas Escrituras o tu palabra habla por sí misma. Por eso, Dios, en esta mañana ruego en el nombre de Jesucristo que la palabra tuya hable a cada corazón presente. Y permite, Padre celestial, que la palabra tuya no vuelva a ti vacía, sino que se cumpla, Señor, el propósito por el cual en esta mañana, Padre celestial, me permites compartirla. Habla usted, Padre celestial, a los corazones, y Padre, que usted sea el predicador en esta mañana. Oro en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Muy bien, entonces, hermanos, les decía que el título del mensaje es El pastor auténtico, el pastor ideal, el pastor de pastores o el pastor de los pastores. Entonces, este hermoso salmo, hermanos, sin duda, hermanos, es un salmo maravilloso, hermanos, que fue escrito por un pastor que llegó, hermanos, a convertirse en rey. Y este pastor, hermanos, se llama David. Ajá. Entonces, cómo de alguna manera, hermanos, Dios utilizó la vida de este gran varón de Dios, y cómo Dios de alguna manera, hermanos, permite, hermanos, que a través de este hermoso salmo podamos aprender, hermanos, tres cosas importantes. Número uno, el cuidado del buen pastor. Ese es el número uno. Número dos, la protección y la bondad del buen pastor. Y número tres, la identidad de un buen pastor. Entonces, esos tres puntos, hermanos, vamos a analizarlos a la luz de la palabra de Dios, ya que este bello salmo, hermanos, como les decía, fue escrito por un pastor que llegó a ser un gran rey, y esto fue David. Aunque David era pastor, dice, al meditar sobre la dependencia de una oveja, dice, tiene con su pastor, se identificó con una de aquellas. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Siendo pastor, bueno, aquí dice ovejas, pero vamos a hablar de una iglesia. Siendo pastor de una iglesia, hermanos, de pronto hace un alto en su vida y dice, bueno, ok, yo soy pastor de esta congregación, yo soy pastor de esta iglesia, ¿sí? Pero, hermanos, reconoció que de él, hermanos, había un pastor mucho más poderoso que él. Reconoció eso, hermanos, y yo creo que cuando de alguna manera los que tenemos la bendición, hermanos, de compartir la palabra de nuestro gran Dios, nos permite Dios, hermanos, mirar al pastor de pastores, hermanos, la predicación, la enseñanza se hace auténtica, se hace ideal, se hace pertinente, hermanos, cumple su propósito en cada corazón que le escucha. ¿Sí? Cuando reconocemos al pastor de pastores, y este pastor de pastores, pues es nuestro gran Dios. Entonces, cuando David, hermanos, se identifica, hermanos, como una oveja, es cuando él exclama, hermanos, lo que dice el texto, dice Jehová, dice es mi pastor, dice, y nada me faltará. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, el gran cuidado, hermanos, que tiene el siervo de Dios para con su iglesia. Él reconoce primeramente, hermanos, que dice que Jehová, que Dios es mi pastor, dice, y nada me faltará. Dice, ¿por qué? Porque en lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar, y junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará y confortará mi alma. Esta es la tarea, hermanos, del siervo de Dios. Y eso, hermanos, no me lo van a dejar mentir ustedes.
Yo creo que todos los que estamos hoy en esta mañana, hermanos, levanten la mano, hermanos, el que no ha tenido la bendición de recibir al pastor en casa. Que no lo haya recibido en casa. Sean honestos, hermanos, para regañar al pastor. Yo tengo la oportunidad de regañarlo, hermanos, porque otra oportunidad no la voy a tener. Entonces, bueno, hermanos, si nadie levanta la mano, eso quiere decir, mis amados hermanos, que el pastor, hermanos, está cumpliendo, hermanos, con el legado que Dios ha puesto en su vida, en su mente y en su corazón. El llamado, mis amados hermanos, que el siervo de Dios recibió, hermanos, se está cumpliendo, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. Por eso dice el texto, Jehová. O sea, David clama, reconoce como una oveja, ¿no? O como nosotros, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que cuando nosotros, hermanos, reconocemos la gran labor del siervo de Dios, pues nos sentimos como ovejas un poquito holgazanas, ¿no? Porque sabemos que el pastor nos alimenta. Porque sabemos que tenemos un pastor que va a estar al cuidado de nosotros. Porque sabemos, mis amados hermanos, que hay alguien que nos alimenta. Pero cuando de alguna manera, mis amados hermanos, sabemos que no tenemos pastor, pues creo que cada uno tenemos el cuidado, hermanos, de buscar alimento, de buscar, hermanos, nutrir nuestra vida espiritual. Entonces, es una gran bendición, hermanos, para esta iglesia, el que cuente con un pastor. No todas las iglesias de nuestra convención, hermanos, si las visitamos, hermanos, vamos a encontrar que no hay pastor. Entonces, yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos para con Dios, con el pastor de pastores, por la gran bendición que nos permite tener a un siervo de Dios. 8 años, hermano, se dicen fácil, pero ha sido, hermanos, 8 años de arduo trabajo. Ha sido, hermanos, 8 años, hermanos, de entrega plena y total para con esta iglesia, ¿sí? Y eso, hermanos, pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Yo creo que los hechos hablan más que 1000 palabras. Tenemos una iglesia, a Dios gracias, sólida. Tenemos una iglesia, hermanos, les decía en el sermón anterior, una iglesia, hermanos, en pleno avivamiento. Y eso, hermanos, gracias sean dadas a nuestro Dios. Y gracias sean dadas, hermanos, a nuestro Dios por la tenacidad, la preocupación, el que el siervo de Dios, hermanos, se ocupe por cada uno de nosotros. Por eso les decía, hermanos, levanten la mano los que el pastor nunca los ha visitado, hermanos, en 8 años. Yo creo que todos, hermanos, hemos sido pastoreados de una manera individual, de una manera particular, de una manera, hermanos, de una manera que a veces, hermanos, no nos los esperamos. A veces, ¿por qué no decirlo, hermanos? El pastor ha llegado con ternura, como dice la palabra de Dios. Ha llegado con palabras suaves. Ha llegado con palabras, pues que a nosotros nos gusta escuchar, ¿no? Palabras dulces. Pero si el pastor, hermanos, llega con palabras duras, con palabras, hermanos, de exhortación, hermanos, que dice la palabra, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A veces, hermanos, eso a la congregación no le gusta. Pero el siervo de Dios, hermanos, tiene que actuar así. Y eso, mis amados hermanos, es para sanidad de nosotros mismos como iglesia. A veces se tiene que disciplinar. A veces, hermanos, se tiene que apapachar. ¿Sí? Pero muchas veces, hermanos, nosotros, ni aún con todo eso, somos agradecidos con el siervo de Dios. A veces nos molestamos con él. A veces, hermanos, pues no le decimos palabras obscenas porque el Espíritu de Dios nos dice, cuidado con lo que vas a decir. Y sí, hermanos, eso dice la Escritura, que al siervo de Dios, hermanos, tenemos que tener cuidado, hermanos, de faltarle el respeto. Dice, porque ellos van a dar cuenta de nuestras vidas como nosotros vamos a dar cuenta de nuestros hechos.
Entonces, hermanos, por eso aquí la palabra, el rey David, el salmista dice, Jehová, dice, es mi pastor. ¿Puede decir usted esto en esta mañana, hermanos? Hermano, es mi pastor. Nada me va a faltar porque sé que me va a alimentar, me va a nutrir. Me va a llevar por pastos verdes, donde pueda mitigar esa hambre, esa necesidad espiritual. Dios permita, hermanos, que cada integrante de esta iglesia sienta eso en su corazón, reconocer que el siervo de Dios de esta iglesia es Jesús Quiroga. ¿Sí? ¿Y cómo, hermanos, ser agradecidos? Invítelo un día a su casa a comer, hermanos. Invítelo al conejo. No sé, hermanos, o sea, de mil formas, hermanos, podemos nosotros ser agradecidos para con el siervo de Dios. ¿Sí? Levanten la mano los que han invitado a comer el pastor en su casa. Qué va. 5 hermanos y veo como 200 o 300 gentes aquí, hermanos. No puede ser posible. Así es como amamos al siervo de Dios. Así es como lo apreciamos. Así, mis amados hermanos, gracias hija, así es como de alguna manera al siervo de Dios, hermanos, le expresamos nuestra gratitud. Si Él nos alimenta, mis amados hermanos, como dice la palabra, dice, Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará, dice, en lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará, confortará mi alma, dice, y me guiará por sendas de justicia. Nosotros estamos saciados. Decía un predicador en una ocasión, ya hasta somos ovejas engordadas, ya nada más. ¿Sí? El pastor también come, hermanos. El pastor también se alimenta. El pastor, mis amados hermanos, también, hermanos, tiene familia que alimentar. ¿Sí? Entonces, a Dios gracias que como iglesia, hermanas, pues estamos cumpliendo con la parte que nos corresponde. Pero como ovejas en particular, hermanos, ¿qué estamos haciendo? O sea, ese es lo que Dios, mis amados hermanos, anhela y desea transmitir en cada corazón presente en esta mañana. ¿Cómo gratifica al siervo usted, al siervo de Dios, mis amados hermanos, del alimento, de la nutrición que le da? Y ¿por qué no decirlo, hermanos? Si se pararan aquí puedo ver caras felices. Eso quiere decir que estamos alimentados espiritualmente, a Dios gracias, bien. El pastor ha tenido cuidado, hermanos, del alimento que nos va a proporcionar. Por eso es que usted y yo estamos aquí presentes en esta mañana. ¿Sí? Nosotros alimentamos a la iglesia, hermanos, a través de la palabra de Dios. ¿Ustedes cómo alimentan, hermanos, al siervo de Dios que predica la palabra? Con su obediencia, con su participación y, hermanos, ¿por qué no decirlo? Con la humildad, que usted haga las cosas para el desarrollo de esta congregación. Cuando usted y yo veamos ya lo que el pastor nos invite a hacer como una carga, hermanos, ya estamos en problemas. ¿Sí? Vamos a hacer sufrir y padecer al siervo de Dios cuando nuestra actitud sea de esa manera. Cuando de alguna manera la Escritura dice, hermanos, que Él nos va a llevar, dice, Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará, dice, en lugares de delicados pastos, dice, nos hará descansar. No sé, hermanos, los que tuvimos la bendición de salir a visitas en esta campaña, hermanos, les tocó compartir la palabra, hermanos, o nada más fueron de acompañantes. Que no fuimos muchos, ¿no? Ahorita veo como unas 200 gentes aquí, hermanos, y en la campaña, yo creo que si fuimos unos 50 hermanos, yo creo que fueron muchos. Y los demás, las otras ovejas, ¿qué estuvieron haciendo? Ustedes y yo, hermanos, creemos que así es como alimentamos al siervo de Dios. El trabajo, hermanos, es responsabilidad de todos. ¿Sí? Y hay de aquel, hermanos, que tenga en su mente y en su corazón, para eso está el pastor y para eso le pagamos.
No, hermanos, la responsabilidad es de todos. Me dio mucha tristeza, hermano, escuchar al pastor, ¿cómo se llama? El que predicó aquí, el ya grandecito, Ismael. Me dio mucha tristeza escucharle, hermanos, no sé quién le tocó trabajar con él. Y él les decía, hermanas o hermanos, les toca compartir. ¿O quieren compartir algo? No tenía nada que compartir, hermanos. Él dijo, no, pues no, nadie dijo nada, pues yo tenía que predicar. Sí. Y yo le dije, hermanos, le faltó usted utilizar la técnica que el hermano que le tocó trabajar conmigo hacerlo. Sí. Él afrontaba, hermanos, a las personas y yo tenía que culminar, hermanos, la invitación para aceptar a Jesucristo a la persona. Y los dos trabajamos. Sí. Entonces, a veces, ¿por qué no queremos hablar, hermanos? Porque no tenemos nada que decir. No podemos dar, mis amados hermanos, lo que no tenemos. No podemos compartir, mis amados hermanos, lo que no hay en nuestro corazón. No queremos salir a predicar el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho que decir, hermanos. O sea, nuestra vida espiritual delante de Dios, hermanos, ¿cómo está? No es tanto porque no sepamos, hermanos. No sabemos decirle a la gente que Dios le ama. No sabemos decirle, hermanos, que necesitan ser salvos por la gracia de Jesucristo. Hermanos, es negligencia, es desobediencia. Y eso, hermanos, para el siervo de Dios es carga, es preocupación. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Por qué no participa? Créanme, hermanos, créanme que cuando estamos en sintonía, cuando estamos bajo la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermanos, no nos deja en paz. Sí. Me habla el pastor, me dice, hermano, Jorge va a predicar. Le digo, pues ya sabía que hay predicador, hermanos, y ya les había dicho a los hermanos que si predico yo comprometo a la iglesia, hermanos. Y le digo, no yo, sino Dios, hermanos, es el que hace en mi corazón, hermanos, hacer eso, porque pues así es como Dios trabaja. Ajá. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando estaba en mi trabajo, hermanos, me decía, es que, pues el pastor es su día, ¿lo van a poner a trabajar o qué onda, no? Sí. Y esto va para los ancianos de la iglesia, ¿no? Tenemos que, hermanos, trabajar el plan B. Siempre, cualquiera de los 3 o de los 4 hermanos que somos, tenemos que estar listos, hermanos, para suplir ese espacio. Es una actividad especial, hermanos, no podemos pasarlo por alto. Es responsabilidad de nosotros, hermanos, asumir esa responsabilidad. Sí. Y yo le dije al pastor, pues, híjoles, me dijo el pastor, hermano Jorge, o ya lo agarro muy deprisa. Le digo, a decir verdad, sí, hermanos. Pero como hermanos, siempre hay un plan B. O sea, algo yo ya traía, entonces no le quise decir al pastor sí, porque necesitaba repasar o revisar lo que tenía para esta fecha. Entonces, ya revisé el tema, hermanos, y dije, esto es lo que Dios pone en mi corazón compartir. Y pues hay que hacerlo, tiene que descansar el pastor el día de hoy. Le hablé, le dije, pastor, descanse porque yo predico mañana. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto, hermanos. Cuando sentimos el compromiso, cuando somos agradecidos porque el siervo de Dios nos ha enviado, hermanos, a pastos deliciosos, nos ha alimentado con no sé, hermanos, si ustedes algún día en la vida, hermanos, se han detenido un poquito y han desmenuzado la palabra de Dios. Leen un pasaje de la Escritura, hermanos, y tratan de encontrar en ese pasaje de la Escritura el alimento que nuestra vida espiritual necesita. Y cuando usted y yo hagamos eso, hermanos, es cuando el Espíritu de Dios habla a nuestra mente y a nuestro corazón, y cuando cada día, hermanos, vamos en pos de la santidad de Dios. Y vamos en obediencia del siervo de nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, creo, hermanos, sin temor a equivocarme,
tenemos al pastor auténtico, al pastor ideal, hermanos. Y si de alguna manera, hermanos, y cuando hablo del pastor auténtico, hermanos, estoy hablando, hermanos, de nuestro Dios Todopoderoso y del siervo de Dios que nos asiste. Y si no sabemos aprovechar, hermanos, esa gran bendición, pues, hermanos, creo que como iglesia, en la trayectoria de su vida, hermanos, ya nos habían titulado Iglesia Bautista Betel Correpastores. Nos aguantaban, hermanos. Rudos, pero no rudos sabios. Eso es bueno, hermanos, ser enérgicos, sí, a lo mejor, pero en el exigir, mis amados hermanos, está el dar. ¿Sí? Y por eso nos pueden llamar bonito título. Por eso, mis amados hermanos, y ahora que tenemos el siervo de Dios, 8 años es el pastor que ha hecho historia en esta iglesia. Y la verdad, qué bendición, hermano Quiroga, y gracias por soportarnos, ¿no? Gracias por soportarnos, porque tenemos, yo creo que mitad de ¿cómo se dice? De chivos, o no sé cómo se llaman estas cosas, ¿no? Sí, porque somos dóciles cuando nos hablan con ternura, pero hermanos, sacamos nuestras castas cuando nos tocan el amor propio. Digo, no, espérese, pastor, a Dios yo le puedo dar mi espíritu, mi alma y todo, pero con mi cuerpo déjame hacer lo que yo quiero. Eso no es lo que dice la Escritura, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos adorar y servir a nuestro Dios o al pastor de pastores, dice en cuerpo, alma y espíritu. No es nada más el espíritu que el cuerpo y todo lo demás. No, es en cuerpo, alma y espíritu. En pocas palabras, hermanos, a Dios le tenemos que dar todos. Todo, hermanos. No es nada a medias. Nada, hermanos. ¿Por qué? Porque Él se preocupa, hermanos, en llevarnos en pastos deliciosos. Dice, en delicados pastos, dice, los haré descansar. Vean, hermanos, no sé qué significa para ustedes, que nos da descanso, nos da ternura. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, hoy en día, hermanos, no tiene paz en su mente y en su corazón? Por necesidades, por lo que esté atravesando, hermanos. No hay paz en su vida, no hay paz en su corazón. Por eso yo le digo a la gente, muchísima diferencia, hermanos, entre la persona que es cristiano y el que no es cristiano. Dice la Escritura, dice, hay una gran cima entre una cosa y otra. O sea, está diciendo, hay una gran distancia, hermanos. Y si nosotros disfrutamos la bendición de descansar, hermanos, por la predicación de la palabra, por nutrirnos, hermanos, de la misma, ser agradecidos con Dios. Entonces, este es el punto número 1, hermanos. Dice la palabra de Dios, cuando el pastor dice, se preocupa en el cuidado de su iglesia. Y si podemos poner una congregación ahorita llena, hermanos, es gracias a Dios y el trabajo del siervo de Dios. Y obvio, hermanos, ¿por qué no decirlo también? En consecuencia, hermanos, yo creo que también agradecer a la iglesia por la responsabilidad y el compromiso que ha hecho con Dios y con los líderes de la iglesia. Gracias, hermanos, por acceder a responder al llamado que Dios dice en esta congregación. Porque cuando, hermanos, ya alcanzamos como dice 2 de Timoteo 3, 17, dice que toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, útil para corregirnos y útil para instruirnos. ¿Para qué, hermanos? Todo eso para qué. Dice el versículo, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el resultado. Esa es la tarea, hermanos, que el siervo de Dios
en esta iglesia, hermanos, de cultivar, de nutrir nuestra vida espiritual para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Pero ¿saben qué es lo contrario de esto, hermanos? Dice Hebreos capítulo 11, versículo número 5. Dice, de estas cosas, dice, tengo mucho que decirles. Me es difícil de explicarles. ¿Por qué? Dice, porque ustedes, debiendo de haber sido ya maestros de la palabra, resulta que otra vez hay que darles el curso de vida abundante. No sé qué curso estamos ahorita, hermano. Como niños. Y así dice la palabra de Dios. Dice, de esto tengo mucho que explicarles. Dice, perdón, ¿qué decirles? Dice, pero difícil de explicar. Porque debiendo de haber sido ya maestros, resulta que dice que todavía necesitan la leche espiritual. Eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 5 en adelante. Ajá. Dice, y haber llegado a ser tales que necesitan que otra vez les demos lechita. No, mis amados hermanos. ¿Cuántos años tiene nuestra iglesia? ¿Alguien me puede decir? Nadie sabe. Tampoco, hermanos, no sabemos la historia de nuestra iglesia. Vamos a cumplir nuestro, ¿qué, hermanos? 39 aniversario, exactamente, hermanos. Bueno, de esos 39 aniversarios fue cuando nos organizamos como iglesia. Pero de ahí ya traíamos otros años más atrás, hermanos, cuando fuimos misión, cuando nos predicaron por primera vez el evangelio, cuando andábamos, hermanos, de casa en casa, hermanos, teniendo los cultos, porque no teníamos un templo como ahora. Hermanos, todo eso, mis amados hermanos, bueno, son 38 años. Debimos de haber sido ya maestros. ¿Cuántos años se necesita estudiar para ser un profesionista? ¿Ah? No, hermanos. No. ¿Cuántos? Yo creo que tampoco fueron a la escuela, hermanos. Están reprobados. Se necesitan por lo menos 22 años. Desde kinder, primaria, es una cadenita. ¿Sí? Entonces, para tener una profesión, hermanos, ocupan 22 años o 23 según la carrera que usted elija. Y si es una carrera corta, bueno, ok, a lo mejor unos 18 o 20, no lo sé. Entonces, hermanos, estamos al doble, como iglesia estamos al doble. Hemos, hermanos, rebasado el límite. Y resulta que no podemos titularnos todavía, hermanos. O sea, vean cómo de alguna manera estamos siendo receptivos a lo que recibimos, hermanos, a través de la palabra de nuestro gran Dios, a través del siervo de Dios. ¿Cómo, hermanos, nos estamos nutriendo? ¿Sí retenemos la palabra? O como dice Santiago, solamente hemos sido oidores de la palabra, pero no hacedores de la misma. Vean la gran responsabilidad, hermanos, que hemos descuidado. Debiéramos de haber sido maestros en el arte, hermanos. ¿Sí? Aquí no solamente hubiese, hermanos, un predicador, no, hermanos. Muchos predicadores deben de haber en esta congregación. Pero ¿por qué, hermanos, no lo hay? Dice la palabra, porque nos hemos hecho tardos en oír. Tardos, hermanos, en entender la gran responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios. Entonces, hermanos, el cuidado del pastor nos lleva a delicados pastos. ¿Para qué? Para que descansemos. Vean, hermanos, el trabajo del pastor nos hace descansar. ¿Tienes problemas? Ay, el pastor te aconseja, te alimenta, te nutre y queda satisfecho. Gracias, pastor, gracias porque vino, la verdad bien. Eso significa, hermanos, que nos llevan a pastos deliciosos para que descansemos. Sí. ¿Y cómo retribuimos eso nosotros al siervo de Dios, hermano? ¿Cómo se lo agradecemos? Yo espero que todos traigan el día de hoy, hermanos, si no, lo van a tener que pagar. ¿Sí? Ese fue el asunto, hermanos, porque yo le dije a los ancianos, hermanos, si yo predico, saben que, perdón la palabra que utilicé, hermanos, pero voy a estafar a la iglesia. Si no traen su regalo, le digo, voy a estafar a la iglesia. ¿Qué es eso, hermanos? Los años, y si recuerdan, hermanos, o si retienen la palabra, los años anteriores,
Hermanos, les he pedido que recojamos una ofrenda de amor para el pastor. Si no le trajo su regalito, hermano, pues no importa, hermanos, no pasa nada. Pero si trae 10 pesos, 5 pesos, pesos, 1000 pesos, hermano, lo que usted nazca en su corazón dar. Pero hermanos, el siervo de Dios, hermano, a lo mejor yo elevando mucho al pastor, pues usted dice que el pastor sí vale la pena, ¿no? Y el pastor mismo dijo, ¿qué dijo? ¿Cuándo fue cuando se paró, hermanos? ¿Qué fue el miércoles? El domingo, dijo. Ni modo, pastor, ¿para qué dijo que no se merece? Ahora, pues se va a aguantar la consecuencia. Dijo que no se lo merecía, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, ese es el punto. El punto de mi mensaje es eso. Yo le decía a los líderes, hermanos, si yo predico, voy a estafar a la iglesia. Y yo sé que es una iglesia generosa, hermanos. ¿Y qué creen? También sé que Dios, hermanos, les ha bendecido en gran manera. O nos ha bendecido de gran manera. Yo creo que les saldría más caro que ustedes le compren el regalo al hermano. Un trajecito chafa como el que yo traigo, hermanos, valen 5,000 pesos. ¿Sí? Así que cada quien, hermano, le compra un traje al hermano. Yo creo que les salía carísimo, ¿verdad? Bueno, pero ahorita, hermanos, discretamente, ahorita va a pasar el alfolí. Se van a aportar ahí. Su corazón aportar. Si son 10 pesos, correcto, son 10 pesos. Si son 5 pesos, amén, hermanos. Pero, hermanos, de verdad, sí necesitamos bendecir al pastor en este día. Sí. Y si me equivoco, hermanos, no me voy a predicar porque sí los meto en detalle. Pero, hermanos, eso nace en mi corazón de hermanos. ¿Por qué? Siervo de Dios, hermanos. Por eso les preguntaba, hermanos, si no los han visitado, si se callaron, hermanos, pues ni modo, hermanos, lo siento mucho, se aguantan ahora ustedes. Sí. Ahora sí, tenemos que explotar al pastor, hermanos. Sí, pero también tenemos que bendecir. O sea, es una cosa con otra, hermano. Entonces, eso es lo que ellos hacen, hermanos. Nos alimentan con delicados pastos. Nos dan descanso. Dice, las alimentan, que el mal no toque nuestra. Y eso lo hace el pastor de pastor. Job fue tentado. ¿Qué pasó? Su vida y todo lo no puedes tocar con él. Su alma, su vida. Ajá. Puedes tocar todos sus bienes, todo lo que tú quieras, quítaselo si quieres, hasta la familia, hermanos. Yo creo que nosotros no hemos dado eso, ¿verdad? Que Dios nos llame así fuerte y que nos quite toda nuestra familia. Y todavía en consecuencia, hermanos, tener una esposa testaruda. Yo no encuentro otra palabra, hermanos. Una esposa testaruda ahí que en lugar de esposo, no sé, hermanos. Esta mujer testaruda, lo que dijo, hermanos, aún así, con todos los problemas que nos aconteció, perdimos a nuestros hijos, perdimos nuestros ganados, perdimos todo lo que teníamos. Dice, retienes tu integridad con Dios. Y todavía más torpe y más testaruda. Maldice a Dios y muérete, le dijo así su esposa. ¿Alguna esposa le ha dicho eso a su esposa, hermanos? O al revés. Su esposo eso. Sí he escuchado de algunas personas que se muera porque ya no lo quiero, que no, hermanos, tantas cosas. Así no lo conociste y ahora porque ya no la quieres. Hermanos, Dios es tan auténtico, hermanos. Por eso mi mensaje es auténtico, es real, hermanos. Es preciso en lo que dice, hermanos, y no se anda entre las ramas. Ajá. Entonces, hermanos, punto número 2, porque ya ¿cuánto tengo? Son 3 cultos, hermanos. El de las 8, 9 y 10. Entonces, son 3 horas de prédica, hermanos. Así que me aguantan, por favor. Sí, entonces, vamos con el punto número 2. El punto número 2 dice, hermanos, la protección y la bondad del pastor. Ya vimos el cuidado del pastor. Ahora viene, hermanos, lo que es la protección, dice, y la bondad y la del pastor. Allí en el versículo 4, hermanos, dice, aunque ande en valle de sombra de
no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermanos? Porque ya sé que mi pastor me va a visitar. Ya sé que él va a ir a orar por mí. Ya sé que él, hermanos, va a dar su tiempo, su espacio y va a ir a visitarme. Así que no hay nada de qué preocuparnos. ¿Sí? Entonces, cuando hay detrás de nosotros, hermanos, alguien que nos protege, nos cuida, hermanos, nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos. Yo creo que, hermanos, ahorita que sufrimos la pandemia, muchos hermanos pasamos por crisis complicadas. ¿Sí? Y ahí estaba el pastor, hermanos, para orar por nosotros. Ahí estaba el pastor, hermanos, diciendo: hermano Jorge, no te preocupes, Dios va a dar la salida. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando, o sea, el pastor preocupado, hermanos, en proteger a sus ovejas. Mi esposa, cuando cayó en depresión en esas fechas, hermanos, pues fue un calvario para nosotros, ¿no? Y yo le decía, el pastor de fe, predicador y cosas así. Y a veces nos poníamos a llorar juntos, hermanos. O sea, por la desesperación, hermanos, de que no veíamos solución. No veíamos respuesta. Soy uno de los predicadores más de la iglesia, hermanos, el predicador varón. Pero eso es real, hermanos. Yo le llegué a decirle a Dios: Dios, ¿dónde estás? No te siento. No sé si eso ocurrió en la vida de ustedes, hermanos, pero su servidor sí. ¿Alguna vez le ha dicho Dios eso a usted, hermanos? Que sí, no, hermanos. Estamos pasando por el valle de sombra, hermanos, donde no podemos ver a Dios, no podemos sentirlo. Pero ¿qué creen, hermanos? Dios está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos, hermanos. Cuando Dios, hermanos, está más, hermanos, ahí con nosotros. Por eso dice este versículo número 4 de la Escritura, hermanos, dice: aunque ande, dice, en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Dios, mis amados hermanos, nunca nos abandonó. Nosotros somos los que habíamos abandonado a Dios. Por eso no sentíamos a Dios, hermano. ¿Sí? O sea, la preocupación, hermanos, la desesperación, el miedo y lo que ustedes quieran, se mezclaron en esas épocas, en esas fechas. ¿Sí? Y vean, hermanos, el lado humano del ser humano, que también sentimos, que también, mis amados hermanos, nuestra carne nos gana. ¿Sí? Y yo sí le digo: ¿dónde está el predicador de fe? ¿Dónde está el misionero? Que su fe está en Jesucristo. Ajá. Pero, hermanos, sí llega un momento en la vida, hermanos, que pasamos por esas situaciones. Y yo sí le decía a Dios, hermanos: Dios, ¿dónde estás? No te siento. ¿Siente a Dios usted, hermano, en esta mañana? ¿Siente que Dios está hablando a su vida y a su corazón? El pastor preocupado dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Dice, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me infundirán pues ganas de vivir. Eso es lo que ha hecho el pastor, hermanos. Yo creo que eso es lo que ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Y yo no solamente tuve la bendición de tener al pastor, hermanos. Conozco a varios pastores. Nos visitaron, hermanos. Venían de lejos, pero nos visitaron. Pastores que hemos tenido la bendición de conocer. En el caminar, hermanos,
de la palabra de Dios. Siempre tuvimos cobertura espiritual y más cobertura de parte de nuestro Dios. No sé, hermanos, si ustedes, los hermanos que vinieron a predicar, ya les hablaron. ¿Quién le da la vuelta a hablar, hermanos? Tampoco nadie. A mí me acaban de hablar, hermanos. Ayer me habló el hermano, ¿cómo están? ¿Cómo van con la cosecha? ¿Ya se está trabajando en ello? ¿O se les olvidó ya en nada más hacer una campaña de, ¿cómo decimos aquí? Pura llamarada de petate y se acabó todo. Vean, hermanos, a los hermanos preocupados. Si estamos dándole seguimiento, hermanos, al trabajo que vinieron a hacer. Entonces, hermanos, hay mucho trabajo. Lo que hicimos fue el inicio. El trabajo real es el que sigue. Por eso dice la palabra de Dios en el punto número 2, hermanos, dice la protección y la bondad del buen pastor. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Ahí va a estar el pastor, hermanos, en nuestro momento más difícil, más críticos. Allí va a estar el pastor, hermanos, diciendo, hermano, hermana, adelante. Dios nos da la prueba, pero también nos da la salida. Siempre, hermanos. Yo creo que lo ha hecho el siervo de Dios. Por eso, hermanos, otra vez, el tema, el pastor auténtico. Yo creo que tenemos al pastor ideal, hermanos. Hay de nosotros si no aprovechamos esta gran bendición. Entonces, son cosas muy importantes, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. No sé, hermanos, por qué me volví el predicador llorón, ¿verdad? Pero bueno, dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el Salmo, hermanos, 103, versículo 13, dice, el mismo David afirma, dice, como el Padre, dice, se compadece de los hijos, dice, se compadece, dice Jehová, de los que le temen. De los que de alguna manera, hermanos, entendemos la gran responsabilidad y compromiso que tenemos con Dios y que tenemos con el pastor que ministra esta iglesia. Ya que ellos, hermanos, dicen, aunque andes en problemas, aunque andes en angustias, aunque andes, decimos por aquí ya arrastrando las cobijas, el pastor llega y te levanta y dice, hermano, aquí está una mano a mí. No temas, nosotros vamos a orar por ti. Y Dios va a hacer cosas grandes en la vida de su familia y de ustedes. Yo creo que eso lo han escuchado más de una vez, hermanos, de nuestro pastor. Entonces, así es como el siervo de Dios cuida y protege, hermanos, a sus ovejas. Dice que aunque andes en valle de sombra, dice, no temerás mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. Dice, nos infundirán, dice, aliento, o sea, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, hermanos, siempre viene del siervo de Dios, siempre. Entonces necesitamos, hermanos, ser agradecidos, hermanos, con esa parte. Por último, hermanos, hay mucho que decir, hermanos, pero creo que ya se me fue el tiempo. Por último, la identidad del buen pastor. ¿Qué es lo que lo identifica, hermanos? ¿Qué es lo que de alguna manera le da identidad al siervo de Dios? Y yo les decía hace un momento, hermanos, las palabras sobran. Yo nomás con solo ver esta congregación, hermanos, llena, ahí está el resultado de su trabajo, hermanos. Ahí está el resultado, hermanos. Decía un pastor que tanto amé, hermanos, y yo creo que ustedes es lo mismo. Él cuando platicaba con él siempre me decía, este siervo de Dios sí huele a majada. Y dice, ¿por qué él sí anda entre el rebaño? Se ensucia ahí en el muladar, dice, se llena de estiércol, pero él ahí anda. Este pastor sí huele a, este es auténtico, este es ideal. ¿Sí? Y estoy hablando de un pastor muy amado también por esta iglesia, el hermano pastor Martín Pereda. ¿Sí? Él siempre decía esas palabras, hermanos.
Aún todavía me retumban en la cabeza. Ya está con Dios, hermanos, pero eso él siempre decía, hermanos. Este siervo de Dios sí sabe, sí huele a majada. Este sí anda entre el estiércol, cuidando las ovejas, limpiando las ovejas, alimentando las ovejas. Ese es el pastor auténtico, hermanos. Y bendito sea Dios, que Dios nos ha dado la bendición de tenerlo. Por eso dice, esa es la identidad de un buen pastor. Dice el versículo 5, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabían, hermanos, que bueno, aquí somos muy incrédulos y no creemos tanto en eso, pero yo lo creo porque la Biblia lo dice, ¿sí? Cuando los siervos de Dios, hermanos, estamos en un problema o la situación que sea, hermanos, ungen con aceite, hermanos, es una gran bendición que un siervo de Dios haga con usted eso. ¿Sí? No sé, hermanos, solo Dios sabe qué traerá el aceite de olivo, pero, hermanos, se utiliza mucho para echar fuera demonios. ¿Sí? Se usa el aceite de olivo, hermanos. Entonces, un siervo de Dios, cuando hace eso, hermanos, es una gran bendición. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa, dice, está rebosando. Entonces mi gratitud está plena. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido llenados de la presencia de Dios a través de su siervo. Sí. Por eso dice, hermanos, entonces andamos felices como iglesia, andamos sin problemas en nuestro trabajo, en donde quiera que nos deslizamos, hermanos, tenemos paz, tenemos tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque estamos siendo nutridos de la palabra. No hay preocupaciones, no hay angustia, hermanos, no hay soledad. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios, hermanos, ha puesto en nuestras vidas, hermanos, el bálsamo, la medicina, el refrigerio, dice el Salmo, hermanos, que es la palabra de nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Por eso dice, hermanos, como último punto, dice: esa es la identidad del buen pastor. ¿Sí? Si podemos ver, hermanos, en Juan capítulo 10, versículo 11, hermanos, ahí me gusta mucho ese texto, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 11, dice: el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, hermanos, dice, da su vida por las ovejas. Sigue ese la escritura, hermanos, trae cosas muy extraordinarias hasta el versículo, a ver, déjame revisar. Juan capítulo 10, hasta el versículo número 16. Vean la palabra de Dios ahí en Juan. Y es un texto que utilizamos para evangelizar, ¿no? Dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Dice Jesús: yo he venido a ti, dice, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Sí, en abundancia, una vida abundante. Dice, luego dice el 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice, su vida, dice, el buen pastor su vida, dice, da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, dice, de que no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo, dice, arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo, dice, mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también, dice, debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se dan cuenta, hermanos? La autenticidad, hermanos. O sea, lo original de un pastor. Allí está, hermanos, identificado. Ajá. Dice que el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Pregunto, hermanos. O sea, cosas reales, hermanos. ¿El pastor tenía alguna necesidad de cargar una bombita de fumigar y ir a su casa y fumigar? ¿No? ¿Por qué lo hizo, hermanos?
por amor a nosotros, por amor a sus ovejas. ¿Sí? Entonces, ahí está, hermanos. O sea, les estoy hablando de algo real, hermano. No me estoy sacando nada de estas mangas porque lo único que traigo es camisa. No, hermanos, es algo real. Algo práctico, hermanos, que tenemos que sentirlo, tenemos que palpar. Dice, el buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Y quiero terminar diciendo, hermanos, ¿usted qué da a cambio? Nosotros, ¿qué damos a cambio de ese gran servicio que el siervo de Dios ha hecho en esta congregación? ¿Qué damos a cambio? Mi vida di por ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Cantamos muchos cantos muy preciosos, hermanos, pero no le damos el significado que debemos de dar. ¿Sí? Por eso creo, hermanos, que el grupo de alabanza no está aquí enfrente. Cantaban muy bonito. Y cantan muy bonito. Pero, hermanos, respaldamos con nuestra vida lo que estamos cantando. Respaldamos nuestra vida, mis amados hermanos, con lo que estoy predicando. Ese es el punto, hermanos. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que quiere ver el siervo de Dios, hermanos. Vidas consagradas, y se preocupa, hermanos, y hace todo. Llámenle como quieran, hermanos. Circo, maroma y teatro, lo que ustedes quieran. Llámenle como quieran. Pero, hermanos, cuando ustedes y yo entendamos el mensaje que Dios desea transmitirnos a través de eso, hermanos, hay cosas grandes y cosas muy preciosas. ¿Sí? La iglesia no se sostiene, hermanos, porque yo cante bonito. La iglesia no se sostiene, hermanos, porque yo predique muy bonito. La iglesia se sostiene por la gracia bendita de nuestro gran Dios. Y porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso dice el texto, hermanos, el buen pastor dice, da su vida por las ovejas. Nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dar, hermanos? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar? Quiero terminar con un texto más, hermanos. Hebreos capítulo... se me olvidó. Hebreos es Hebreos 13:20, hermanos, por favor. Hebreos 13:20, y quiero que todos lo leamos. Pónganse de pie, mis amados, y vamos a leer este maravilloso texto. Hebreos 13:20. A ver, ¿dónde está Hebreos 13:20? Ok. ¿A todos lo tenemos? Amén. Ok, dice la palabra de Dios. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, dice, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos agradecerte, Dios, en esta hora de la tarde, por la gran bendición, Padre Celestial, que nos permites, Padre Celestial, tener este culto tan maravilloso, Dios, honrando tu nombre, Dios, y por qué no decirlo, también honrar el trabajo de nuestro hermano Pastor Quiroga. Bendito Padre, que tu bendición y tu gracia, Señor, ilumine la vida de nuestro hermano. Que tu bendición y tu gracia, Padre, ilumine la vida de su esposa e hijos. Sabemos, Padre, que ser ministros tuyos no es fácil, Dios. Pero, Padre, oramos en el nombre de Jesucristo para que bendigas, Padre Celestial, la vida de nuestros hermanos. Los colmes de tu gracia, los colmes de tu bendición. Y Dios, que tú seas, Padre, que a todos los siervos que predican tu palabra, mi Dios, que tú les bendigas donde quiera que estén. Y Padre, gracias por la meditación de tu palabra. Bendito Dios, permite que tu palabra, mi Dios, en esta mañana haya cobrado, Señor, el efecto en cada corazón presente.
Y si tu siervo Dios da su vida por las ovejas, permite que nosotros también podamos dar lo que tú nos has bendecido. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Hermanos, quiero terminar diciendo lo que dice el texto. El buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dar?